Desde un punto de vista más físico, los procesos de conminución se basan en la generación de concentraciones de esfuerzos que a su vez dependen de discontinuidades en la estructura del mineral sometido a un campo de esfuerzos. Prácticamente todos los equipos utilizados en procesamiento de minerales se basan en el principio de comprimir ya sea una partícula o un lecho de partícula a través de un medio sólido, almacenando energía elástica hasta que se produce la propagación de las grietas preexistentes. Esto es válido para chancadores, para molinos rotatorios, para molinos de rodillos o para molinos de torre, ¿no es cierto?, o verticales. Un principio alternativo para la conminución es acelerar partículas para que la energía que llevan sea disipada en un impacto contra otra superficie que puede ser fija o móvil. Si bien esto es muy utilizado en el área de alimentos, por ejemplo, en el área del procesamiento de minerales es rara vez utilizado por problemas de desgaste de los equipos. Otro proceso de reducción de tamaño presente en la minería es la tronadura de la etapa minera. Las ondas de choque que pasan a través de la roca son de tal magnitud que ésta es incapaz de deformarse para hacerlas pasar y se produce entonces el colapso del material. Las discontinuidades responsables de la concentración de esfuerzo pueden ser grietas, discontinuidades propiamente tales, pero también podrían ser microporos, defectos cristalinos o bien las zonas de transición entre una fase y otra que suelen tener diferentes propiedades mecánicas y por lo tanto responder en términos de esfuerzo o deformación también en forma diferente. Sin embargo, es necesario hacer presente que en la mayoría de los equipos actualmente en uso, los esfuerzos aplicados son de tal magnitud que las características de la microestructura o los pequeños detalles microestructurales no tienen prácticamente ninguna influencia y lo que se explota esencialmente es la presencia de grietas. Ahora, en cuanto a la aplicación misma de esfuerzo, como ya mencionamos al comienzo, estos pueden ser relativamente lentos, encerrando al cuerpo que se va a moler entre superficies que son las que aplican esfuerzo, ya sea en condiciones de compresión pura o bien compresión con cisalle, o bien puede tratarse de mecanismos de impacto por aceleración de partículas que, como ya vimos, tienen menor relevancia en procesamiento de minerales. Ahora, si se examina el campo de esfuerzos en la zona de contacto en una situación de compresión, podemos apreciar de que también hay presentes esfuerzos de tracción en la superficie, en un radio en torno al punto preciso de contacto y esfuerzos de cisalle a una cierta profundidad en relación al punto de contacto. Es decir, los principales causantes de la propagación de grietas están presentes siempre, aunque se trate de campos de esfuerzo de compresión. Teniendo en cuenta lo anterior, experimentos de compresión y de impacto realizados con esferas son muy ilustrativos de cómo se produce la fractura y cómo se generan los fragmentos. En el caso de la compresión, en la línea de aplicación del esfuerzo se concentra la mayor parte de la energía elástica y por lo tanto allí se produce una gran cantidad de material fino. También podemos apreciar de que el ancho de esta columna de material fino más o menos coincide con la presencia de los esfuerzos máximos de tracción. A partir de ese punto, lo que ocurre es que desde la superficie se propagan grietas que desprenden fragmentos relativamente grandes porque están solamente marginalmente relacionados con el esfuerzo de compresión que va por la zona central. Entonces, de esta manera tenemos una diversidad de tamaños en la fragmentación. En el caso del impacto,
El material fino solamente se concentra en la zona donde se produce el impacto y representa una proporción menor del material fracturado que se genera. La distribución de tamaño de los fragmentos depende así de la forma en que es aplicado el esfuerzo y es una huella característica que permite identificar la presencia de uno u otro proceso. Contrariamente a lo que se piensa habitualmente, en los minerales también hay presentes comportamientos frágiles y dúctiles. En la siguiente lámina se aprecia dos curvas de esfuerzo de formación, uno para una partícula de clinker de 16 micrones y otra para la partícula del mismo material pero de 2,5 micrones. En la primera lámina, la del lado izquierdo, se ve cómo el material se comprime hasta un cierto punto, colapsa, se vuelve a sentar, se vuelve a comprimir más o menos con el mismo esfuerzo, se vuelve a colapsar, se asienta y así aquí tiene después en la mitad un descenso mayor, por lo tanto se puede asumir que el colapso de la partícula fue mayor y de ahí para adelante la partícula va de colapsos y aumentos de esfuerzo hasta que finalmente el ensayo, digamos, se detiene cuando la deformación ya es un 30%. En el mejor de los casos esto alcanzó del orden de 300 newton por milímetro cuadrado. En la otra figura podemos ver que el nivel de resistencia de la partícula y la deformación son mucho mayores. Alcanza un 50% de deformación y por otro lado el nivel de esfuerzo que soporta en esas condiciones es del orden de 15.000 newton por milímetro cuadrado, es decir, unas 50 veces el esfuerzo que se le aplicó a la partícula más grande. La diferencia entre una y otra está en la capacidad de contener grieta. Las partículas pequeñas son lo suficientemente pequeñas para que una grieta no quepa en la partícula y por lo tanto en ese momento este material presenta un comportamiento dúctil. En esta lámina se muestra data experimental para diversos materiales, entre ellos el cuarzo que está con la letra C en el gráfico, que muestran en coordenadas logarítmicas una relación inversa entre tamaño y resistencia. Es decir, mientras más pequeña es una partícula, más esfuerzo se requiere para hacerla deformarse y finalmente colapsar. En esta lámina se muestra la misma relación anterior de aumento de la resistencia de las partículas a medida que disminuye el tamaño, pero también se muestra ahora la zona de transición de frágil a dúctil a medida que se disminuye con el tamaño de partícula. Los materiales señalados con A, C, D, E y F, que son todos minerales, tienen esa zona de transición bajo los 20 micrones. Es decir, para los tamaños que habitualmente se utilizan en procesamiento de minerales, la transición dúctil frágil, felizmente, no representa un problema importante. En otras industrias sí lo es, pero es bueno saber, digamos, de que este fenómeno existe. Si ahora nos preguntamos cuánta energía se requiere para la reducción de tamaño, diremos que se ha argumentado, con base termodinámica, que el mínimo teórico sería la creación de nueva superficie. La superficie es una zona de enlaces incompletos y por ello cuenta con mayor energía que el seno de la partícula. Sin embargo, los valores medidos son 2 órdenes de magnitud superiores a los que predice esta aproximación teórica. Sin embargo, incluso desde la teoría se puede argumentar que esto es una sobresimplificación. Al comprimir un material se crean defectos irreversibles. Primero son dislocaciones que se forman, se desplazan, se acumulan y dan lugar finalmente a grietas internas pequeñas que no llegan a colapsar la partícula, pero sin embargo es un daño
que significa energía que se gastó en generar este daño. Como solo algunas de estas grietas se van a propagar para generar la destrucción de la partícula, podemos deducir que la mayor parte de la energía se gasta en generar estas grietas pequeñas que en su mayoría no se propagan. Solo una minoría de grietas llega a propagarse y generar el colapso de la partícula en que están alojadas. Se estima que esta energía es del orden del 15% del total. Y entonces, bueno, ¿y en qué se gasta el resto? Pues en energía cinética que capturan las partículas menores que se dispersan, en ruido, que es el trabajo de expansión que hacen las partículas que se expanden después de haber estado elásticamente comprimidas sobre el aire, y el resto es calor, producto de la fricción interna y externa de la disipación, por ejemplo, de la energía cinética de partículas que están en el seno de un fluido y son frenadas por este. Resumiendo esta breve exploración, vemos que la investigación fundamental nos provee de explicaciones para algunos comportamientos, pero no nos provee de información cuantitativa acerca del trabajo real necesario para la reducción de tamaño. Para obtener esta información, se recurre entonces a mediciones y modelos empíricos.